Pues resulta que los mexicanos, tal y como nos conocemos ahora, somos más antiguos de lo que se suponía. Es una historia interesante que vale la pena explorar juntos. Pues resulta que son 30,000 años de lo que hoy llamamos México. Este descubrimiento que ha llamado mucho la atención y que ha tenido mucha repercusión, pues llama la atención porque descubren evidencia humana de 30,000 años en la cueva del Chiquihuite, Zacatecas. No confundir la cueva del Chiquihuite, Zacatecas, con lo que muchas veces conocemos como el Cerro del Chiquihuite, que es este cerro en la Ciudad de México, que es donde están las famosas antenas de televisión. Pero este Cerro del Chiquihuite, que está en la Ciudad de México, que insisto que es donde están las antenas, aquí se ven las antenas de televisión, no tiene nada que ver con que es en Zacatecas. Ahora, recuerden que Zacatecas es muy importante porque existe la zona arqueológica en Zacatecas conocida como La Quemada o Chicomostoc, que es un sitio que se desarrolló, pues digamos que aquí dice que entre los años 400 y 900 después de nuestra era. Quiere decir que si estamos en el 2020, digamos, por ahí del año 400, hace 1600 años aproximadamente, no se sabe exactamente. Dice, el misterio de quienes fueron los constructores aún no se ha decidido. Algunos alegan, y conste que estoy leyendo información oficial de los destinos de México, el misterio de quienes fueron los constructores aún no se ha decidido. Algunos alegan que este asentamiento fue el legendario enclave antiguo de Chicomostoc, Teotihuacán, o un posible centro de Tarasco, un emporio tolteca o simplemente un desarrollo independiente. Como quien dice, no sabemos nada. Y capital de los grupos asentados al norte del Río Grande de Santiago. Este misterioso lugar se cree que estuvo habitado al menos por 7 culturas diferentes: xochimilcas, chalcas, tlaxcaltecas, tepanecas, tlahuicas, colúas y aztecas. Acuérdense que los aztecas salieron de Aztlán, pero un grupo se dividió en Chicomostoc. Aparece en los códices el cerro de Chicomostoc, o el Cerro de la Quemada, o que estamos viendo. También se supone que este lugar estaba habitado exclusivamente por personas nobles de alto rango y el pueblo vivía en los alrededores. Esto es Chicomostoc, que está en La Quemada, ubicado pues en esta zona de Zacatecas. Este es el Chiquihuite, que sugiere que en México, lo que hoy conocemos como en México, había habitantes hace 30,000 años. Aquí está en la cueva, en la excavación tomada en enero del 2017. Son las fotos oficiales del Instituto Nacional de Antropología. Dice aquí que en Concepción de la Paz, Zacatecas, en este municipio, Concepción del Oro, Zacatecas, en este municipio se halló una cueva con herramienta lítica de tradición tecnológica desconocida, la cual ha sido estudiada a la par de fragmentos de hueso animal, restos de plantas y ADN ambiental contenido en sedimento recolectado en el sitio. Los resultados del análisis de laboratorio sugieren que fue ocupada por personas aproximadamente entre el 30,000 y el 13,000, o sea, es una diferencia abismal. Pero bueno, pues no se conoce exactamente la fecha de tal día y tal hora, pero bueno, pues así son los estudios relacionados con esto. El autor principal del artículo es el doctor Ciprián Ardeleán, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 3 investigadores del INAH llevaron a cabo los estudios paleontológicos. El hallazgo se dio a conocer en la revista científica Nature,
resultado de una investigación multidisciplinaria encabezada por la Autónoma de Zacatecas. Le llaman la cueva, no el cerro, del Chiquihuite. Los nuevos descubrimientos aportan pruebas contundentes a la postura de que el poblamiento de América del Norte fue más antiguo de lo que se suponía hace apenas 2 décadas y se suman a otros descubrimientos relevantes en las tierras altas de Chiapas, México Central y cuevas inundadas de la costa caribeña correspondiente al final de la época del Pleistoceno y el Holoceno temprano, además de proporcionar evidencias confiables de la antigüedad de la presencia humana en la región noroeste de México. Las evidencias materiales indican la diversidad cultural de los primeros grupos que se dispersaron por el continente. Aquí nos hablan un poco acerca de toda esta historia, así lo da a conocer una investigación multidisciplinaria publicada por la revista Nature, en la cual los científicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas sugieren que América del Norte estaba poco poblada, posiblemente antes del último glacial que ocurrió entre el 18.000 al 27.000, es decir, que existieron grupos humanos anteriores a los Clovis, por mucho tiempo considerados los primeros pobladores de América, con 13.500 años. Estos tendrían un poco más o muchísimos más, y bueno, pues aquí está todo este estudio científico relacionado con este tema que pues ha llamado mucho la atención, no solamente por la belleza de esta cueva, sino por todo lo que implica pues esta investigación, que aquí vemos algunos otros fotografías de la investigación, de la cueva, del lugar, y pues con esto nos podemos dar una idea de lo que esto significa. Esto pues ha sido reproducido por muchos medios de comunicación. Cueva del Chiquihuite, el hallazgo en México que sugiere que en América tendría humanos 15.000 años antes, humanos vivieron hace 30.000 años, hayan restos de este asunto del Chiquihuite, que insisto es una cueva que tiene que ver pues con estos descubrimientos tan especiales. Me acordé de repente de todo este asunto porque recién que empezó López Obrador en la presidencia, hubo una controversia por una declaración que dijo que México se fundó hace 10.000 años. Esto fue en mayo del 2019. No hay ninguna evidencia de que lo que conocemos como México se fundó hace 10.000 años, porque si tomamos como base la cultura olmeca, pues la cultura olmeca, aunque no se conoce exactamente el año de su fundación, pues se calcula que fue 1500 antes de Cristo, más los 2000 que llevamos, pues serían 3500 años. Pero sí, esta zona de Zacatecas, entre lo que conocemos como Chicomostoc, que es un sitio especial que se ubica al sur de Zacatecas, Chicomostoc, aquí está al sur de la ciudad de Zacatecas, que es muy conocido, donde se sabe de la presencia de los aztecas, pero pues algo debe de haber en este lugar que no sabemos ni quién demonios lo hizo, como tampoco sabemos exactamente cuándo se fundaron los olmecas, porque de hecho el nombre de olmeca ni siquiera ellos se los daban, pues para darnos una idea de lo que significa Chiquihuite. Chiquihuite, por cierto, significa canasta de mimbre sin asas, eso es lo que significa Chiquihuite. Y aquí está esta pues maravillosa información, esta cueva sensacional que nos da una ligera idea de lo que significa este lugar. Aquí lo estamos viendo para que lo conozcamos, este sitio arqueológico llamado Chiquihuite. Claro que esta investigación, que debe ser muy seria, ubica a estos mexicanos, que hoy llamaríamos mexicanos, entre el año 13.000 al año 30.000, y estaríamos hablando quizás del asentamiento humano más antiguo que se conoce en América, así de sencillo.
describen avances del estudio helítica recuperada, la cual suma alrededor de 1900 artefactos de piedra. Explican que se trata de una tradición cultural de trabajo de piedra desconocida que perduró casi 18,000 años de ocupación del sitio. Bueno, pues simplemente reconocer. Los primeros vestigios se hallaron en 2012 a través de un pozo de sondeo, y en 2016 empezó la primera temporada de campo. Bueno, han sido muchos años de estudio, muchos años de conocer esta historia, pues que no deja de ser importante. Simplemente señalar que más allá del origen, o más allá de lo poco que conocemos del origen de lo que hoy llamamos México, pues tenemos mucho que ofrecer históricamente hablando, y pues no deja de ser, creo, un orgullo de decir que por lo menos en una cueva en el estado que hoy conocemos como Zacatecas había pues lo que hoy llamaríamos mexicanos hace miles y miles de años. Está padre, ¿no?